Comenzamos ahora con la unidad número 7, que se llama La Iglesia es una, dentro de las propiedades esenciales de la Iglesia. Vamos a ir analizando a través de estos 4 aspectos, una, santa, católica y apostólica. Lo primero que tenemos que ver es la Iglesia es una. En el punto A se llama el primado ontológico de la Iglesia universal. Primero, ¿por qué decimos que la Iglesia es una? Bueno, la Iglesia es una porque debe su unidad al Padre, que es uno en su origen, al Hijo, que es uno como fundador, y al Espíritu Santo, que es uno como su vivificador. Decir que la Iglesia es una expresa, en primer lugar, que hay una fe común, más allá de los distintos modos de practicar. Un mismo culto, por lo tanto, los mismos sacramentos y un servicio pastoral para el bien de todos. Ojo, que sea una, no es lo mismo que una uniformidad, todo vestir de la misma manera, celebrar de la misma manera, etc. Sino que en la Iglesia una hay realizaciones diversas por la historia y la escatología, es decir, la tensión entre lo que somos y lo que llegaremos a ser. Es importante pensar que la una y única Iglesia católica existe en las iglesias particulares. Llamamos iglesia particular a lo que hoy llamaríamos una diócesis. Antes, en la época de los apóstoles, eran esas comunidades que había en tal o cual ciudad, como Roma, Corinto, Tesalónica, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Que la Iglesia universal, una, no es universal por sumatoria, no es una federación, no es una congregación, sino que la Iglesia es una en diversas realizaciones particulares, porque hay una especie de ósmosis entre la Iglesia universal y las iglesias particulares. Podemos decir que cada iglesia particular está formada a imagen de la Iglesia universal, como dice Lumen Gentium 23. O tomando un pequeño ejemplo, podemos decir que en esa pequeña comunidad de Jerusalén ya estaba toda la Iglesia. Por lo tanto, esta Iglesia una o católica o universal tiene una prioridad ontológica, pero no cronológica, sobre las iglesias particulares. Este ser uno de la iglesia tiene un punto de referencia y un centro, para que no quede en algo simplemente ideal o fantasioso, que es la iglesia particular de Roma. Ahora bien, punto y centro de referencia, no como jefes, porque no es verdad que el mundo sea una gran diócesis. La iglesia de Roma, y luego veremos a través de su obispo particular, que es el Papa, preside la caridad y la comunión universal. San Ireneo decía, la iglesia de Roma, que preside la caridad y la comunión universal, con quien toda iglesia debe concordar. Este es, lo veremos más adelante, el ministerio petrino de la unidad. De aquí vemos también lo que llamaba el colegio apostólico o el colegio de los obispos, que es el orden de los obispos con su cabeza, que es sujeto de potestad plena y suprema. Este conjunto se muestra en el affectus collegialis, el afecto del colegio, pero también en la colegialidad episcopal, que muestra la universalidad de la Iglesia. Hubo ciertas desviaciones, ciertos errores, como pensar que la unidad la daba la obediencia al Papa solamente o la obediencia a la jerarquía. Se ha ido recuperando, como decíamos, a través de las nociones de pueblo de Dios, de cuerpo, de templo, de iglesia comunión y de iglesia sacramento, un ajuste en lo que es la iglesia una.
a la vez que se recupera la importancia de cada iglesia local. ¿Cómo? Esto lo posibilitó el movimiento litúrgico, la actividad misionera, los estudios neotestamentarios para ver de verdad qué decía la escritura. El surgimiento de iglesias en nuevos sectores sociales y también el diálogo ecuménico. Barthes habla de un actualismo, del actualismo de la gracia, y Afanasiev, centralidad de la asamblea eucarística. ¿Por qué es importante esta recuperación de la iglesia local en la cual se manifiesta la iglesia universal? Porque se había olvidado esto, que la plenitud de la iglesia universal está en cada una de las iglesias. Cada iglesia es universal. Luego está el planteo un poco más a caballo entre lo teológico y lo jurídico, es que cuando decimos iglesia local o iglesia particular, nos referimos a la diócesis, normalmente se decanta por esto, al patriarcado, que es un modo un poco más general que tienen especialmente las iglesias orientales de configurarse a una parroquia. Bueno, todas estas cuestiones las iremos resolviendo de a una.